que, Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por nuestras generaciones, gracias por nuestros niños, nuestros jóvenes y gracias por este tiempo que vamos a vivir ahora. Señor, yo te pido, abre nuestros corazones para recibir la palabra, Señor, que tú hoy has preparado para mi vida, Señor. Yo te pido, Señor, de que esta palabra, que es más cortante que espada de dos filos, Señor, penetre hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, Señor, hasta separar el alma del espíritu, y que el propósito por el cual tú lo estás enviando esta mañana se cumpla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me encontré con esta frase en estos días y fue una frase que me retó. Deja de posponer tu vida. Esa fue la frase con la que me encontré en estos días. Deja de posponer tu vida. Y es una remisión a un libro, yo no sé cuántos de ustedes lo habrán podido leer o han escuchado de él, que se llama Hábitos Atómicos, de James Clear. Este es un libro que habla de cómo nosotros necesitamos avanzar en nuestras vidas 1% a la vez, sin procrastinar, sin tener excusas de lo que significa avanzar en nuestras vidas. Porque normalmente lo que nos está pasando con respecto a esta frase que estoy mencionando, deja de posponer tu vida, es que nosotros decimos, cuando tenga plata, ¿sí o no? No, es que cuando esté bien, es que cuando tenga mi casa, es que cuando tenga el carro, es que cuando tenga tal y tal y tal y tal, cuando tenga tiempo, y estamos posponiendo nuestra vida. Y de repente también pensamos, es que cuando yo sea ministro, es que cuando yo sea un evangelista, es que cuando conozca mejor la Biblia, es que cuando yo esté listo, es que cuando el tiempo realmente me haya madurado, es que cuando el proceso haya pasado. Y mis amados, pasar por el proceso es lo que más autoridad nos da. Y tú no necesitas tener el testimonio completo cuando vas a hablar de algo que Dios está haciendo en tu vida. Muchas veces tienes más autoridad cuando estás pasando por el proceso que cuando ya lo pasaste. Porque como decíamos ahorita de Carlos, no es fácil encontrar fe cuando estás pasando por el proceso. Cuando ya todo el mundo ve el testimonio, pero bacanísimo. La gente ve el testimonio, no sabe por lo que pasaste, pero cuando estás pasando por las aguas, es cuando tienes que creer que no te anegarás. Y cuando estás pasando por el fuego, es cuando tienes que creer que no te vas a quemar, porque Dios está contigo. Nosotros muchas veces oramos para no tener que pasar por el proceso, y así no funciona, mis amados. Lo que prometió Dios es que estaría con nosotros. Y cuando la Biblia habla de la fe que mueve montañas, yo he visto que en la mayoría de las ocasiones la fe es para poderla escalar, no para que se mueva. Cuando estamos en el horno de fuego, es para no quemarnos sabiendo que el cuarto hombre danza con nosotros. Y cuando estamos en la caverna, en medio de la depresión, que le estamos pidiendo, Dios, quítame la vida, es cuando nuestra fe hace que escuchemos el silbido apacible de la presencia de Dios en nosotros. Así que no sigamos posponiendo nuestra vida. Porque ¿sabes qué? No hay tiempo. Dile a la persona que tienes a tu lado, no hay tiempo. Efesios capítulo 5, acompáñame allí, Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Voy a leer la Reina Valera, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice aquí la palabra. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Conéctate el miércoles, porque el miércoles voy a tratar este versículo. Es que con este versículo yo puedo predicar 2 días. Pero hoy solamente voy a hacer una referencia a esto. Los tiempos son malos y tenemos que aprovecharlos. Porque esta es la década tal vez en la que más se pierde el tiempo. O dígame si cuando tú entras a Instagram o cuando entras a TikTok o cualquiera de esas cosas no terminas perdiendo el tiempo. O cuando de pronto te estás viendo una maratónica de tu serie, no estás perdiendo el tiempo.
Perdemos el tiempo de muchas formas, mis amados. Y a mí me parece increíble porque a veces yo digo, no tengo tiempo para tanta cosa que hacer, pero me pongo a sacar cuenta. Estos teléfonos te muestran cuánto tiempo has estado en pantalla. Y yo me he dado cuenta que a veces he estado en pantalla durante un día, hora y media, tranquilamente. Y yo me imagino que algunos de ustedes tendrán ese tiempo en pantalla más largo todavía. Y todo ese tiempo seguramente lo estuviste perdiendo. Y la Biblia está diciendo, hey, no andéis como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y este es el tiempo en que nosotros tenemos que hacer verdaderamente que valga el testimonio que tenemos en el corazón. Me encanta el apóstol Pablo en todo sentido, porque él es uno de los hombres que de repente podemos señalar en la Biblia que mejor entendió lo que significaba seguir a Cristo. Yo creo que incluso más que los mismos discípulos que andaron con Jesús aquí en la tierra. Porque el apóstol Pablo dice la palabra que tuvo un encuentro con Jesús. Ese encuentro lo transformó. Porque Pablo no le cambiaron el nombre, él se cambió el nombre a sí mismo. Realmente Saulo es un nombre hebreo. Pero cuando él iba a ir a los gentiles, él mismo se cambió el nombre por Pablo, porque ese es el nombre griego. Para que la gente entendiera que él ya no era el mismo hombre que perseguía a la iglesia, sino que él era un hombre nuevo, diferente, dispuesto a entregar su vida por el Señor. Entonces tú no necesitas que alguien te cambie el nombre. Tú necesitas cambiarte tu propia identidad a la identidad que Cristo te da. Y si tú vas a ser usado por Dios, es importante que tú tengas la determinación para que efectivamente no sigas perdiendo el tiempo y mucho menos te avergüences de lo que Dios ha hecho en tu vida. Porque pararse a testificar en cualquier escenario que Dios nos entregue es lo que necesita este mundo. Porque me parece increíble que, ¿sabes qué? Que la gente que no conoce de Dios testifica más que nosotros. ¿O no? Cada que tú entras a Instagram o a TikTok y escuchas a un influencer decir cualquier locura, está testificando de lo que cree. Y lo hace con tal determinación y con tal convicción que tú terminas comprando cosas que no necesitas, creyendo cosas que no tienen sentido y siguiendo cosas que no deberías seguir. Díganme si eso no es un testimonio. Pero nosotros que somos portadores de la verdad, muchas veces nos quedamos callados. Y es aquí donde tenemos que tomar esta identidad que Dios nos entregó. Y ojalá todos los que estamos aquí pudiéramos pararnos en Instagram o en TikTok o en cualquiera de esas plataformas y testificar de lo que Dios ha hecho. Ahorita Pamela decía que le da pena hacerlo. Pero yo estoy seguro que Pamela, con tanto seguidor que tiene, hija, si tú publicaras un videíto por semana, eso sería una bomba. Mira, me encanta lo que hace, se me va el nombre, mi amor. Aquí tenemos un influencer. ¿Cómo es que se llama ella? ¿María? María Fernanda. ¿Ella está aquí hoy? ¿No? María Margarita. Sí, no era María Fernanda, María Margarita. Me encanta lo que hace María Margarita. ¿Sabes una cosa? Que yo he visto los videos, el otro día mi esposa me empezó a mostrar los videos desde la primera vez que lo hizo hasta los videos que está montando hoy. Y la primera vez que lo hizo, claro, estaba nerviosa y todo lo demás. Pero lo que está haciendo hoy son el fruto de perseverar en algo y hay mucha gente que la sigue. Y María Margarita no es una ministra de esta iglesia. Ni siquiera hace parte del liderazgo. Ella ni siquiera sirve en algún ministerio de la iglesia. Pero ella se está atreviendo a hacer algo que muchos de nosotros deberíamos hacer. Y eso es llevar la gloria de Dios a otro nivel. Amén. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 en la Nueva Traducción Viviente dice: Pues, y aquí está hablando el apóstol Pablo, no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia
nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra desde el principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La versión Reina Valera dice que por la fe el justo vivirá, dice la palabra. Pero ¿sabes cuál es el poder que está contenido cuando dice la palabra? Que no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, del evangelio, porque el evangelio es poder de salvación. Y es porque, mis amados, cuando tú le compartes la palabra a alguien, le compartes tu testimonio, le compartes de lo que Dios ha hecho, ¿sabes qué ocurre? Le estás abriendo la puerta de la gracia. Porque al presentarle a Jesús, le estás presentando el único camino que hay hacia la salvación. Y cuando la gente conoce a Cristo, lo que hace Cristo en nuestras vidas es que nos justifica delante del Padre. Y al justificarnos delante del Padre nos hace aceptos, y al hacernos aceptos viene la salvación a nuestras vidas. Porque ahora nosotros somos santos delante de Dios, no por lo que hicimos, sino por lo que Cristo hizo. Y la única forma de hacer eso es a través de Jesús. Nadie se puede salvar por obra. Nadie puede hacer. Tú puedes montar una fundación, puedes entregar todo lo que tienes, puedes ir todos los domingos, qué sé yo, a llevarle comida a la gente que necesita. Puedes hacer todas esas cosas, pero si no es a través de Cristo, no te vas a salvar. Y nosotros tenemos ese poder contenido, porque cuando yo le testifico a alguien de Cristo, le estoy dando la oportunidad que conozca el único que puede salvar su vida. Y ese poder lo tenemos tú y yo. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de salvación. Porque cada vez que tú le predicas a alguien, sabes que le estás arrebatando un alma al diablo. Cada vez que tú le predicas a alguien, estás arrebatando un alma o una familia completa a Satanás. Y cada que tú predicas de este evangelio, estás llevando a una familia a los pies de Cristo, lo estás llevando a la eternidad. Y estás haciendo que en esa familia potencialmente la gloria de Dios se haga manifiesta. Dígame si eso no es poder. Dígame si no es poder contenido en nosotros, que cada vez que hablamos de esta buena noticia, alguien se salva. ¿Sí me estás entendiendo esta mañana? Cada que tú hablas de esta buena noticia, alguien se salva. Porque entonces recibe a Cristo. Tú y yo no sabemos quiénes se van a salvar. Por eso le tenemos que predicar a todo el mundo. Porque la palabra dice que nosotros, que el sembrador salió a sembrar. Tienes que tirar todas las semillas que puedas. Algunas semillas caerán en piedra, otras semillas caerán entre espinos. Pero sabes, aquellas que caigan en tierra buena llevarán fruto. Y tú y yo no podemos hacer acepción de personas. Porque a veces nosotros decimos: no, hombre, ese que va a recibir el Señor, mira la cara que tiene, una cara, mejor dicho, de bandido. Y créanme que hace 23 años atrás yo tenía una cara de bandido que no podía con ella. Y aún así alguien me predicó. Alguien creyó que yo podía ser transformado. Alguien creyó que mi vida podía servir para algo. Alguien creyó de que había propósito en mi vida. Y por eso alguien me predicó. Es más, tuvo gente que me correteó. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, porque es el poder que tenemos contenido en nuestras vidas. Amén. Díganme si eso no es poderoso. Ahora, tú y yo tenemos un propósito hacia el mundo y está demarcado en la identidad que Cristo nos entregó. La palabra dice que nosotros somos sal para la tierra y somos luz para el mundo. Y esto le da nombre a esta enseñanza de esta mañana. Sal para la tierra, luz para el mundo. Tú eres sal para la tierra. ¿Y sabes lo que significa eso? ¿Sabes lo que significa que tú salas la tierra? La palabra en el libro de Mateo capítulo 5, el versículo 13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Sabes que el meollo, el propósito, el fundamento de este versículo bíblico no solamente es que entiendas que tú eres la sal de la tierra, y ya vamos a hablar de eso, sino de que ese es tu propósito? Porque ¿de qué sirve la sal si tú la tienes en un salero? ¿De qué sirve?
De nada. De nada sirve. Y si la sal pierde su sabor, menos. Y nosotros no podemos estar metidos en la iglesia porque este es como el salero. Nosotros tenemos que salir a echarle esa sal a la tierra para que entonces las cosas y los milagros ocurran en el nombre de Jesús. Ahora, la sal, bíblicamente hablando, y sobre todo en la época de Jesús, servía para dos cosas: para preservar y para sazonar, bíblicamente hablando. Pero leyendo en estos días y estudiando acerca de la sal, encontré que la sal tiene más de 50 usos. La sal en términos generales tiene más de 50 usos. La sal, por ejemplo, es utilizada en alimentos para darle sabor a los alimentos, para conservarlos y para inhibir el crecimiento bacteriano. Por eso es que se sala la carne. Por eso es que las carnes estas que demoran tiempo allí, las salan precisamente para preservarlas y que no le crezcan bacterias. La sal también sirve, por ejemplo, para limpiar. Sirve para limpiar telas, cafeteras, rejillas. Cuando es disuelta en agua, sirve como una pasta abrasiva con la que se puede mezclar con otros ingredientes y se convierte en un bactericida también. También la sal sirve para el cuidado personal. Los que quieran, las mujeres, bueno, los hombres también pueden exfoliarse la piel con sal. ¿Lo sabías? Sirve también para aliviar los dolores de los pies. Esto pareciera el remedio eso de las abuelitas, ¿verdad? Que metan los pies en sal. Sirve para las picaduras de los insectos, para desinfectar los ojos, sirve la sal. Imagínense. La sal también sirve para enfriar bebidas. Al mezclar la sal con hielo en un recipiente, se enfría. Increíble. También tiene unos usos industriales y técnicos. Por ejemplo, es materia prima para producir soda cáustica, cloro y otros químicos usados para plásticos, papel y detergentes. Los champús, algunos champús que son hechos con sal. Además, también sirve para la construcción. Se utiliza para dar firmeza al terreno en la construcción de carreteras. La sal también sirve para la seguridad vial. En las carreteras que están llenas de hielo se echa sal para que la nieve se derrita. También en los curtidos, para curtir pieles, para preservarlas, para que no se dañen. En la acuicultura se emplea en la cría de peces como el salmón para actuar como bactericida y fungicida. Y la palabra en Marcos capítulo 9, versículo 50, en la parte B de ese texto, Marcos 9:50 dice: entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. O sea que lo que dice Dios es: tengan las cualidades de la sal y vivan en paz unos con otros. Todo esto que acabo de leer y mencionar y los otros usos más que tiene la sal es lo que Dios nos está mandando a hacer. Salar la tierra. Salar la tierra. La palabra tierra aplicada en el original, la palabra ge, y se está refiriendo no solamente a la porción física, sino se está refiriendo a todos los que habitan en ella. O sea que lo que está diciendo el Señor, ustedes tienen que ser sal para cada persona que consigan. Sal para preservar vidas, sal para sanar, sal para ayudar, sal para fortalecer, sal para sazonar. Ustedes son la sal del mundo. ¿Cuántos lo creen? Luego dice la palabra: ¿para qué sirve si ha perdido su sabor? Es decir, si ha perdido su propósito. Si tú eres sal y no estás cumpliendo el propósito para el cual el Señor te dio, o el propósito que Dios te dio, entonces como persona en tu propósito empiezas a perder tu valor. Y mis amados, nosotros necesitamos cumplir este propósito de darle sabor a la gente. Yo he escuchado gente que dice que está viviendo una vida insípida. ¿Han escuchado esa expresión? Que yo tengo una vida como insípida. ¿Y sabes qué? Porque de repente no estás entendiendo que eres la sal del mundo. Nosotros tenemos que ponerle sabor a nuestras vidas. Póngale salsa. Póngale sabor a su vida. Porque nos quedamos sin sabor y entonces empezamos a perder el propósito, insisto, que tenemos. Así que devuélvele el sabor a tu vida. Eso siempre será posible a través de Cristo. Si tú estás sintiendo en este tiempo que tu vida ha perdido sabor, ha perdido salsa, ¿sabe qué?
Ve a los pies de Cristo y dile: Señor, devuélveme el sabor. Devuélveme el sabor. Sí, yo le cantaba a mi esposa cuando, bueno, y a veces también molestando le canto cosas. Yo le decía a ella: soy de azúcar caramelo. ¿Se han escuchado ese disco? ¿Cómo dice? Arrepiéntanse. Así que escúchame esto. Cuando alguien te diga que está salado, dile amén. Si alguien te dice que está salado, dile amén. Porque tú eres la sal de esta tierra. Amén. Y Dios te eligió para preservar esta tierra y para darle sabor. Y empieza por tu vida. Dale sabor a tu vida. No sigas quejándote. No sigas diciendo que estás aburrido. No sigas diciendo, dale sabor a tu vida, porque Dios te hizo la sal de esta tierra. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16 dice: entonces, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. El versículo 13 de Mateo 5 dice: ustedes son la sal de la tierra. Ahora el versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Así que dígale al que tiene a su lado: tú eres la luz del mundo. Además de ser sal de la tierra, eres luz para el mundo. Amén. Esa palabra luz es la palabra F-O-S, fos, en el original griego. Eso quiere decir, literalmente o específicamente, quiere decir luminosidad, brillar o hacer manifiesto algo. Y también otras traducciones dicen que esta palabra fos es fuego, luz y resplandor. Es decir, si nosotros tenemos que manifestar la luz, el fuego del Espíritu Santo, necesitamos entenderlo para que la gente vea la luz de Cristo brillando a través de nosotros. Por eso dice que somos luz para el mundo, que la gente nos vea. Esa palabra mundo es la palabra cosmos y se está refiriendo a todo el universo, a todas las cosas que en él habitan. Así que tú estás llamado a ser luz absolutamente en todo lugar donde Dios te coloque. En todos los rincones donde Dios te coloque necesitas ser luz y testificar la luz de Cristo en tu vida. Ahora, esta afirmación de que eres la luz del mundo y la referencia que hace el Señor Jesús es una ciudad que está sentada sobre una montaña y dice que no se puede esconder. Y aquí quiero hacer una anotación. Y este es el punto, mis amados. No te escondas. Porque dice, y es la referencia que hace Cristo, somos luz del mundo y es como una ciudad que está sentada en una montaña. No sé si han ido a no sé, Medellín, esos lugares que están en una montaña y que cuando vamos vemos la ciudad de lejos y vemos todas las luces. Eso no se puede esconder. Y dice aquí la palabra: no te escondas. No te escondas, ¿sabes? Eso fue lo que hizo Adán. ¿Se acuerdan cuando el Señor descubrió que ellos habían pecado? Lo siguiente que hizo Adán y Eva fue esconderse. Esconderse de la presencia. Y eso es lo que quiere Satanás, que nosotros nos escondamos. Satanás quiere que nosotros seamos de bajo perfil, cristianos de la secreta. Que nadie sepa. ¿Y cómo se llama esta serie? Que todos lo sepan, pero acá es como que nadie sepa que tú eres cristiano. Que nadie te escuche un aleluya, un amén, porque qué pena, qué oso. No. El evangelio es poder. No te avergüences de él. Que todo el mundo sepa, no te esconda. Si en algún momento hay una discusión, ¿sabe qué? Levanta la mano y dice: ¿sabe qué? Hagamos una oración. Interrumpe las discusiones de tus vecinos. Interrumpe las situaciones donde nadie sabe qué hacer y dice: hagamos una cosa, hagamos una oración. Y yo creo que hoy por hoy nadie rechaza una oración. Cuando tú estás en un lugar y ves llorando a alguien, acércate y dile: ¿qué te pasa?
¿Puedo hacer una oración por ti? Interrumpe los momentos que la gente no quiere y que Satanás no quiere que tú interrumpas. Momentos de oscuridad, momentos en que la gente está en tinieblas. Pero cuando tú interrumpes esos momentos y tú le muestras la luz de Cristo, viene la esperanza al corazón. Porque cuando una persona que no te conoce se acerca a ti a decirte, puedo orar por ti, no es una intromisión, mis amados. No lo veas así. No te escondas. No digas, ese no es mi problema. Es que tengo que ser prudente. Es que tenemos que ser realmente para que la gente... no, es que el evangelio muchas veces incomoda. El evangelio muchas veces es imprudente. El evangelio tiene que irrumpir en los lugares donde hay tinieblas y tienes que decir, ¿sabes qué? Yo sé quién puede salvar esta situación. Se llama Jesús. Y no le tengas miedo a eso. No te escondas. Y luego dice que nadie enciende una lámpara y la mete debajo del almud o de la mesa o de la canasta. No, dice que la lámpara hay que colocarla en lo alto. Es decir, que Dios dice que tienes que ser posicionado en lo alto. No ocultarte, sino en un lugar donde cumplas tu propósito. Si tú eres luz y estás debajo de la mesa, no pasa nada. Tienes que estar arriba para que alumbres. Tienes que posicionarte. Y Dios está diciendo, posiciónate. La gente necesita escuchar lo que tú tienes por decir. Hay un montón de gente utilizando las redes sociales hablando una cantidad de locuras que nadie debería escuchar. Pero ¿saben por qué han tomado ese lugar? Porque tú y yo no lo hemos tomado. Porque no usamos ese lugar. Y quiero decirte que tú y yo tenemos el mensaje infalible. Cuando la gente escucha el mensaje de Dios, la gente se transforma. Aquí está Katy. ¿Cierto, Katy? Una madrugada tú escuchaste que el mensaje de Dios y estabas a punto de suicidarte. Senia Mendivil estaba pasando por una depresión en los Estados Unidos muy fuerte. Y una madrugada a las 5 de la mañana se conectó a uno de nuestros en vivos en medio de la pandemia. Y eso salvó su vida. Y hoy está casada y tiene un bebé. Katy también, y hoy está casada con Johncito. Y tienen 4 bebés. Tienen 4 bebesotes. Siempre que tú levantes tu voz, alguien está escuchando. Yo sé, porque yo fui uno de ellos, que yo no quería escuchar. Y yo sé que hay momentos en que, y yo he contado este testimonio, la vecina que yo tenía, la enfermera que me predicaba, yo me burlaba de ella. Ella se paraba con esa paciencia y desde la terraza de su casa levantaba sus manos y me decía, un día te voy a ver predicando. Y yo le ponía el parlante para su casa cuando estaban haciendo una célula en su casa. Y yo le decía, señora Tibia, ore por mí, burlándome. Porque yo no quería escuchar. Pero ¿sabes qué? Mi espíritu estaba escuchando. Y cuando el Señor me permitió caminar con Él y convertirme en pastor, esa señora se fue a vivir a Venezuela muchos años. Y después de todo este bololó de Venezuela, la trajeron de vuelta. Yo salí corriendo para su casa para decirle, señora Tilvia, yo soy pastor. Gracias a usted. Esa fue la enfermera que me bañaba cuando yo era un bebé. Y esa señora fue la cristiana del barrio toda la vida. Yo me imagino que cuando esa señora me bañaba, ella oraba por mí. Y probablemente declaraba palabras sobre mi vida. Yo no lo sabía, pero a mí Dios me estaba buscando. Y solamente se necesitaba la voz de alguien que dijera, Dios te ama, tienes un propósito. Y sabes, puede que cuando tú le digas eso a alguien te hagan cara, te volteen la cara, te hagan así. Tranquilo, su espíritu está recibiendo. Eso es que no, yo no recibo nada, soy el bacán. Tranquilo, está recibiendo su espíritu. Un día esa semilla que está sembrando va a dar fruto. Y ¿sabes qué? Ese nombrecito va a estar en tu lista. ¿Sí me explico? Cuando te pidan cuentas, en tu lista aparecerá el nombre de esa persona a la que tú le predicaste. De esta tremenda oportunidad que Dios te habrá dado. Amén. Ahora dice también que tiene que estar posicionada y además que tiene que alumbrar a los de la casa primero.
Y ustedes me han escuchado un montón de veces hablar de esta porción de la Biblia y que desde el lugar donde Dios te posiciona necesitas ser luz para tu hogar porque ese es tu primer ministerio y el lugar más importante para tu vida. Tú tienes y necesitas tomar el mando y el liderazgo espiritual de tu casa. Así que no hay nadie más que lo tome sino tú. No esperes que alguien tome esa batuta. Yo he escuchado a jóvenes, yo fui pastor de jóvenes muchos años, y yo he escuchado a jóvenes que dicen, es que mi papá y mi mamá son cristianos, pero no oran, ora tú. ¿Sí me explico? No sé cuántos de los que estamos aquí tuvimos una abuela cristiana. Levanten la mano de los que tuvieron una abuela cristiana. ¿Sí o no que eran las que más oraban? No les daba pena. Y daba hasta piedra que estuvieran orando todo el tiempo. Pero las oraciones de esa abuela, como Loida, como dice la palabra de la abuela Loida, levantó a un hombre como Timoteo. Por eso necesitamos hacerlo, predicar en la casa. Igual pasa en la casa. Cuando tú estás posicionado en tu casa y estás predicando la palabra, ¿sabes qué? El Señor se encargará de que la luz del Espíritu entre al corazón de tus hijos, entre al corazón de tus padres, y entonces tu casa se ilumine. Y el fuego del Espíritu no se apagará, como les decía ayer a los jóvenes acá. El poder del Evangelio es un poder de salvación para los tuyos. Y yo les decía hace unos domingos atrás, tú puedes orar por el que quieras, pero esa persona necesita conocer a Cristo, si no se va a perder. Entiéndelo. Si esa persona no recibe a Cristo en su vida, no se va a salvar. Así que tú y yo tenemos esta tarea: predicar este mensaje poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Y termina diciendo al final: dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben la gloria de Dios, para que todos sepan que tu sabor y luz proviene de Dios. Necesitas dejar que tu luz brille, que tu sazón sale, que tu sazón le dé sabor a la gente. No dejes tu luz metida debajo del almud o la sal metida en el salero. Haz que tus obras brillen. Y yo no me estoy refiriendo a que la publiques en Instagram, no tienes que hacer eso. Sino que donde quiera que tú vayas y hables de la palabra y hables del Evangelio y presentes a Cristo, las buenas obras de tu vida van a brillar. Que la actitud, como colocamos en el material de esta semana de Casas de Pan, que tu actitud hable de Cristo. Que cuando tú abras la boca la gente diga, wow, allí hay un verdadero cristiano. Que no seas cristiano los domingos. Ser cristiano los domingos es fácil. Venir aquí y decir amén, cantar un par de canciones es fácil. Ser cristiano es de lunes a sábado. Cuando vas manejando, cuando estás cocinando, cuando te acabas de levantar. No sé cuántos se levantan de mal genio. ¿Cuántos se levantan de mal genio? Aquí todos se levantan bien. Wow. Yo tengo una hija que se levanta como con los cables cruzados. Mi hija Natalia se levanta con los cables cruzados. Cuando se iba a casar, yo le dije al esposo, mira, cuando tú te levantes, impón mano y ora, reprende, para que cuando esa niña se levante de buen genio. Y entonces yo, molestándolo, le decía, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo hace? Porque cuando se casan esa niña nos tenía engañados. O sea, hace en su casa lo que no hizo nunca en la de nosotros. Cocina. O sea, acá se le quemaba el agua. Pero allá se le escucha haciendo lasaña, haciendo frijoladas, así. Oye, yo digo, es impresionante. Nos tuvo engañados 25 años. Pero entonces el esposo dice, porque acá en la casa demoraba como 2 horas para aprender, ¿no? O sea, se levantaba y eran como 2 horas que estaba, pero literal, o sea, con una cara así empuñada, no te hablaba. Tú le decías, buenos días, mi amor. Así. Y como a las 2 horas más o menos empezaba como a aprender, ¿no? El esposo me dice que lleva como por 1 hora. O sea, viene disminuyendo en el tiempo. Y yo espero que llegue un punto donde se levante feliz de la vida. Amén.
Pero mis amados, hablando en serio, todos necesitan saber que tu sabor y tu luz proviene de Dios. Amén. Dios está posicionándonos como iglesia en este tiempo. Escúchame esto y con esto termino. Dios está posicionándonos como iglesia. Está haciendo cosas que tú no te imaginas, sobrenaturales. Está generando conexiones divinas. Nos está colocando en lugares que no nos imaginamos. Y sabes, esa obra no la podemos hacer solo los pastores o solo los líderes. Te necesitamos a ti. Necesitamos que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero ser luz y quiero ser sal. Necesitamos que tú tomes la pequeña parcela que te corresponde. 1% a la vez, como dice el libro de Hábitos Atómicos. No necesitamos que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el 100%, yo ahora voy a hacer... No, 1%. 1% a la vez. Que tú digas, ¿sabes qué? Yo quiero empezar a ayudar. Yo quiero empezar a testificar. Yo quiero empezar a actuar. Porque, mis amados, la fe sin obras es muerta. Y tú puedes parecer un cristiano muy lindo, pero si verdaderamente las obras de Cristo no están brillando en tu vida, no pasa nada. Dios te va a usar a ti para salvar mucha gente. Escúchame esto. Mucha gente. Y créeme que no hay mayor satisfacción en la vida que cuando tú ves una familia restaurada, que cuando tú ves una vida salvada, que cuando ves la vida de alguien transformada, que cuando ves que alguien se estaba por morir y ahora vive para Cristo. Ese es el mayor de los milagros de todos. Ese es el mayor de los milagros. Me encantaba lo que decía Carlos ahora. Deja de orar por tus propios asuntos, o por lo menos deja de orar tanto por tus propios asuntos y empieza a orar por los asuntos de alguien más. ¿Sabes qué hace Dios? Mientras tú te encargas de sus asuntos, Él se encarga de los tuyos. Mientras tú estás orando porque el reino se extienda, dice la palabra que mientras te deleitas en Él, Él cumple los deseos de tu corazón. Y te lo digo no para que ahora diga, ok, entonces voy a orar por otros para que Dios haga en mí. No, te lo digo para que entiendas que tenemos un Dios justo. Que cuando tú y yo nos desgastamos la vida por Él, Él no se queda con nada. Él siempre tiene una recompensa. Y esa recompensa tú la vas a vivir aquí en la tierra de los vivientes. Yo no te estoy prometiendo nada que la Biblia no diga. Yo te aseguro en el nombre de Jesús que si tú vives para Cristo, su poder y su gloria vivirán en tu vida y a través de tu vida. Y serás la persona más bendecida. No porque tengas dinero o riqueza, no. Sino porque tienes a Dios en tu corazón. Sino porque tienes el poder del universo viviendo en tu corazón. Y como les decía ayer a los jóvenes, el altar de tu vida está en tu corazón. Enciende ese fuego y que ese fuego nunca se apague. Amén. Ponte en pie en esta mañana, vamos a orar.